Bien, buenas tardes. Este es el segundo video en torno a los modelos de enseñanza. Vamos a ver un poquito sobre la cuestión de competencias, que es un enfoque, si bien no es nuevo, ya que pues, se habla desde mediados de los 80s de esta cuestión de competencias, pues es un enfoque actual, es un enfoque que tiene cierto tratamiento teórico, conceptual y procedimental, ni se diga. Fueron base de un modelo educativo mexicano, ¿no? Entonces, hay mucha confusión con las competencias. Sin embargo, ahorita vamos a intentar aclarar un poquito sobre esa parte, ¿no? Recordemos que el video anterior pues vimos la clasificación de Margarita Panza en torno a los modelos de enseñanza, ¿no? Margarita Panza establece 3 modelos de enseñanza. La didáctica o el modelo tradicional, la didáctica o el modelo tecnocrático o de la tecnología educativa y la didáctica crítica, ¿no? Cada modelo cumple con una disposición espacio-temporal. Cada modelo establece ideas distintas. Cada modelo distingue los elementos del acto educativo formal. Y bueno, cada modelo, recordando el video pasado, pues cumple o cumpliría con ciertas características que establece Thomas Kuhn cuando habla sobre cambios de un paradigma, ¿no? Cuando establece los procesos de una revolución científica. Entonces, eso fue lo que vimos el video pasado. Insisto, este modelo lo vamos a ver a la par, sin que Margarita Panza lo retome, ¿no? Para ello, ocupamos un texto de Díaz Barriga, de Ángel Díaz Barriga. Es del 2013 y es de la revista Perfiles Educativos. ¿Sale? En torno a las competencias, retomamos también a Sergio Tobón, que Sergio Tobón pues, es un doctor, estudió en la Complutense de Madrid y pues él habla también de competencias, ¿no? Tiene un enfoque socioformativo y ahí establece todo su desarrollo teórico, conceptual, procedimental. ¿De acuerdo? Bien, empezamos justamente por una definición de Tobón, ¿no? Entonces me voy a leer y voy a explicarlo. Cito. Procesos perdón, aquí Tobón nos dice que es una competencia, ¿no? Procesos complejos que las personas ponen en acción, actuación, creación para resolver problemas y realizar actividades de la vida cotidiana y del contexto laboral profesional, aportando a la construcción y transformación de la realidad para, la, para lo cual integran, perdón, el saber ser, el automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros, el saber conocer, observar, explicar, comprender y analizar, el saber hacer, desempeño basado en procedimientos y estrategias, perdón. Teniendo en cuenta los requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales y los procesos de incertidumbre con autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de los actos y buscando el bienestar humano. Las competencias, en tal perspectiva, están constituidas por procesos subyacentes cognitivo-afectivos, así como también por procesos públicos y demostrables, en tanto implican elaborar algo de sí para los demás con rigurosidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué implica trabajar con competencias? Bueno,
Eh, Puse este concepto justo para poder criticarlo, ¿no? O sea, el hecho de que exista algo no significa que tenemos que estar de acuerdo con él. También tenemos el derecho y la capacidad de criticarlo. ¿Y por qué lo digo? Ahorita yo hace un momento les había comentado que el modelo por competencias, pues es un modelo que causa o que ha causado a lo largo del tiempo ciertas muchas incertidumbres, no solamente por parte de los que podríamos considerar docentes disidentes, ¿no? Hablando, un ejemplo, la CENTE, ¿no? La coordinadora, sino también por algunos docentes que de cierta manera son, vamos a poner el término, y aquí estoy metiéndome un poquito en arenas políticas, que son leales al CENTE, al sindicato, ¿no? Y las controversias, no solamente en el espacio magisterial de la educación pública, sino también en espacios universitarios como la propia UNAM, el propio POLI, la, la, el propio DIE, ¿no? El Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAO, que se encargan o que han encargado, que se han encargado a lo largo del tiempo, pues de no solamente de documentar las competencias, sino también de analizarlas y criticarlas, ¿no? Y esto, la primera parte de este video, pues es justo eso, criticar a las competencias, pero siempre una crítica de manera fundamentada, ¿no? Y partiendo de un principio de objetividad. Entonces, Tobón establece que una competencia se va a integrar a partir de un saber ser, a partir de un saber conocer y a partir de un saber hacer. Para eso habría que plantearnos ciertas perspectivas en torno a este concepto de competencias y nos podemos instalar retomando a Tobón pues en el pensamiento complejo, ¿no? Teniendo a Edgar Morin como uno de sus seguidores, pioneros de ese movimiento, a otro, no recuerdo a un físico, ahorita se me fue su nombre, a ver si ahorita me acuerdo, y como el pensamiento complejo, pues es un pensamiento heurístico, perdón, un pensamiento creativo, un pensamiento en donde la idea es retomar la totalidad. Ahora, traspolamos ese discurso del pensamiento complejo al modelo, al concepto, perdón, de Tobón, y justo de ahí se parte la idea desde Tobón que el sujeto debe aprender a hacer, a conocer y a hacer. ¿De acuerdo? Ahora bien, pasemos un poquito al contexto mexicano. Desde la década de los 80, el CONALEP fue de los pioneros en adoptar las propuestas del enfoque australiano en cuanto a las competencias, al igual que el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Sin embargo, y aquí es donde entra la controversia, porque hay los distintos críticos o los distintos autores que se encargan de analizar y de diseccionar a las competencias, pues y que Díaz Barriga es uno de ellos, pues ha encontrado que hay carencias tanto conceptuales como operativas, así como de los instrumentos en los cuales se apoya esta noción de las competencias, ¿no? Ojo, entonces, partimos de que el propio modelo por competencias encontramos carencias tanto conceptuales como operativas y que además, ¿no? Como dato importantísimo, hay un retorno a la perspectiva conductual y eficientista de la educación. Acuérdense, ese es el modelo tecnocrático. Ahora bien, a partir de indicadores de desempeño, si en el modelo tecnocrático se trabajaba por objetivos de aprendizaje a partir del uso de taxonomías, en el modelo por competencias, pues se van a establecer justo competencias
a partir de indicadores de desempeño, ¿no? Eso es importante porque entonces, desde la perspectiva de Díaz Barriga, se va a retomar un lenguaje tecnicista, ¿no? Entonces, hay una mimetización de los objetivos conductuales. O sea, se pasa de esta perspectiva tecnocrática a una cuestión de competencias, pero son los mismos planteamientos. En términos banales, o en términos, mejor dicho, derivado de la filosofía popular, pues se podría decir que es la misma gata, nada más que está revolcada, ¿no? O sea, se retoma el modelo tecnocrático y se plantea una nueva cara que ahora son pues las competencias, ¿no? Entonces, en el modelo tecnocrático se hablaba de objetivos generales y específicos, y en el modelo por competencias ahora se van a hablar de competencias genéricas y competencias particulares, ¿no? Y ahí es muy claro. Lo que antes se establecía como un objetivo específico redactado a partir de un verbo que clarifica el desempeño, hoy se expresa como una ejecución seguida del establecimiento de un indicador de eficiencia. Entonces, se pasa de evaluar el desempeño a evaluar la eficiencia. Se pasa de objetivos a competencias, ¿de acuerdo? Entonces, esto es parte del modelo por competencias. Hay un concepto que, insisto, el concepto hay que criticarlo. Eh, hay en el contexto mexicano, las competencias pues empiezan a hacerse notar a partir de la década de los 80, específicamente tanto en el CONALEP como en el POLI, en el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, con base en Díaz Barriga, pues encontramos que el modelo por competencias carece de esta no homogenización, pero sí carece de este aparato, de estos aparatos conceptuales, tanto conceptuales como operativos, y que además se establece un retorno al enfoque o al modelo tecnocrático, ¿no? Que recordemos, nace o emerge en la década de los 60 en nuestro país, ¿vale? Ahora bien, aquí nos vamos a meter un poquito sobre el papel que cumplen las políticas públicas establecidas por el Estado y cómo estas políticas públicas pues tienen la necesidad de cubrir problemáticas o justamente necesidades sociales, ¿no? Entonces, hacemos una relación que se establece entre políticas públicas, políticas educativas y lo que podríamos llamar desde Valentina Cantón un paradigma pedagógico en el sistema nacional. Recordemos que los tres elementos principales de un paradigma pedagógico, pues es la idea de educación, la idea de hombre y la idea de mundo, ¿no? En la idea de mundo, pues se reconocen esas necesidades y esas problemáticas que corresponden a ese tiempo y a ese espacio. En la idea de educación, pues va a responder a cómo es que se va a formar a ese hombre a partir de esas necesidades. Y en la idea de hombre, pues, ¿cuál es la finalidad de formar a ese hombre con esas estrategias y con esos métodos y con esas necesidades a cubrir, ¿no? Entonces, tenemos políticas públicas, se hace ese tránsito de un universo de políticas públicas a políticas educativas establecidas por el Estado, y cómo es que este Estado justo va a construir el paradigma pedagógico del sistema educativo nacional, pero no solamente a partir del Estado, sino a partir de otros agentes, como también lo vamos a ver ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, una de las ideas principales de las competencias es que se reduce el acto educativo formal a algo práctico, ¿no? Entonces, y de ahí que se establezca la relación con el modelo tecnocrático. Acuérdense que en el modelo tecnocrático
pues se resalta la idea instrumental y la idea pragmatista de la educación. Entonces, no importa que los estudiantes no aprendan a reflexionar, mientras sepan hacer las cosas, mientras sepan hacer algo, que no sabemos qué, pero eso es lo importante, ¿no? Entonces, de entrada, asumir que el sistema nacional se comprenda a partir de competencias, se establezcan competencias, el modelo por competencias, pues es que no se está reconociendo desde la perspectiva de Díaz Barriga que, número uno, que existen diversas corrientes de pensamiento en torno a las competencias y que además las definiciones de varias competencias en los programas de estudio. Esto vamos a explicarlo un poquito. Sobre el número uno, encontramos, y ahí lo pueden encontrar en el mapa, encontramos la corriente francesa con Perrineau, encontramos la escuela australiana, perdón, con el autor que mencionamos acá arriba, encontramos, por supuesto, la perspectiva estadounidense y encontramos la corriente o la perspectiva latinoamericana con sujetos como el propio Tobón, con sujetos como la propia Laura Frade, ¿no? O sea, entonces, sobre ese número uno es que hay que si bien el enfoque o el modelo es por competencias, pues este modelo por competencias se va a, de cierta manera, particularizar hacia el contexto. Es decir, la cuestión francesa, pues va a abordar justo la cuestión francesa. La perspectiva australiana, pues va a abordar justo la cuestión australiana, ¿no? Entonces, ese mosaico que se abre y intentarlo bajar de manera violenta al sistema educativo mexicano, pues ha tenido graves consecuencias y eso ustedes lo pueden ver en los instrumentos propios, en los instrumentos y procesos propios del Estado, ¿no? Con estas pruebas estandarizadas como PISA y la prueba Planea ahora, ¿no? Que si ustedes conocen un poquito, pues justo son pruebas en donde se establece cuáles son los lugares específicos de un país en torno a la educación, ¿no? Y aquí también, al haber una definición, una confusión y una carencia de un apartado conceptual y de un apartado procedimental, pues si ustedes se dan cuenta, acá se habla de competencias genéricas y competencias particulares, ¿no? Y luego acá se habla de competencias cognitivas, se habla de competencias actitudinales, se habla de otro tipo de competencias y ahí es donde entra la confusión, porque entonces, ¿qué es lo que se va a trabajar? ¿Qué tipo de competencia se va a trabajar? Y ahora bien, ¿cómo es que se redacta esa competencia, ¿no? Sin embargo, no todo es criticar a las competencias. La idea de las competencias es, al menos idealmente, pues superar el trabajo enciclopédico. Insisto, o sea, no pierdan de vista esta relación que se establece entre el modelo tecnocrático y el modelo por competencias. ¿Por qué? Porque el modelo tecnocrático intentaba superar ¿a qué modelo? Al modelo tradicional, ¿vale? Entonces, eh, es un sentido, bajo este modelo por competencias, hay un sentido hay un sentido productivo del conocimiento en detrimento de lo formativo y lo científico, en donde se comparte una concepción eficientista que se establece a partir de los estados-nación, así como el papel que han tenido o que tienen organismos internacionales, específicamente o hablando particularmente como es la OCDE, ¿no? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y es lo que yo les decía, o sea, establecer un sistema por competencias, como se hizo en este país, a partir de lo establecido por las políticas públicas y por las políticas educativas
que en este momento ustedes están o van a tener, mejor dicho, una materia en torno a las políticas públicas, pues no solamente tiene que ver con las decisiones del Estado, sino también tiene que ver con la injerencia de otro tipo de agentes. Y recordemos lo que habíamos comentado la semana, el video de los modelos anteriores. O sea, la educación no es un acto, la educación formal, quiero aclarar esa parte, porque siempre decimos educación y hacemos alusión solamente a la escuela y no reconocemos otro tipo de educaciones. La educación formal hace perdón, se me fue el hilo un momento. La educación formal hace alusión, la educación formal al trabajar por competencias que se establecen por el Estado y con la injerencia de otros agentes como los organismos internacionales, pues hacen que al sujeto, al querer que sepa hacer algo necesariamente, pues estamos hablando entonces justo lo que acabamos de comentar, pues que se está convirtiendo al conocimiento en algo productivo, en algo eficientista. Y ahí Bauman es bastante claro, ¿no? Es decir, cuando dice, a ver, compañeros, la educación, el conocimiento, se está convirtiendo en una mercancía, ¿no? Estamos generando, estamos dejando de lado los aspectos científicos y estamos dejando de lado la formación de ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ahí es donde de cierta manera podría entrar la didáctica crítica, ¿no? Entonces, verdaderamente queremos seguir formando estudiantes con estas características bajo este enfoque, o queremos formar estudiantes críticos. Acuérdense que uno de los principios de la didáctica, pues es el principio de autonomía, en donde pues la idea es formar sujetos eh, que sean conscientes de su realidad y que a partir de esa conciencia intenten transformarla, ¿no? Bien, si bien no hay un modelo único para la conformación de competencias, Laura Frade establece el siguiente, y que ustedes lo pueden recuperar de la lectura que van a leer. ¿Cómo se define o cómo se redacta una competencia? Pues se tienen que dar cuenta de al menos 5 elementos: la capacidad, la finalidad, el ámbito, los requerimientos y las condiciones. Ahora bien, todo esto, esta explicación que hemos venido abordando, pues tiene la finalidad, sí, de hacer una crítica a las competencias, pero también de poder formular un sentido pedagógico dentro de las mismas, ¿no? Y generar este sentido pedagógico dentro de las competencias, en donde no se reduzca el acto educativo formal a procesos netamente eficientistas, pues involucra cambiar el viraje de las mismas, ¿no? De esta manera, se van a entender a las competencias no como productos, sino como desarrollos cognitivos, procedimentales y habilidades. Es decir, el estudiante, el discente va a aprender a desarrollar estos elementos, es decir, va a aprender a conocer, va a aprender a hacer cosas y va a aprender ciertas habilidades, ¿no? Entonces, de entrada, hay que romper con la idea de que las competencias son productos. No, las competencias son desarrollos cognitivos de conocimiento, procedimentales y de habilidades. Estableciendo, a partir de esta configuración de las competencias, va a haber una articulación entre una información conceptual, es decir, entre cuestiones cognitivas y un desarrollo de habilidades.
¿no? Procedimentales. Ahora bien, esta articulación entre información conceptual y desarrollo de habilidades cognitivas debe ir de la mano con información de situaciones prácticas. Entonces, en esta relación entre información conceptual y el desarrollo de habilidades cognitivas en relación o a partir del uso de información de situaciones o problemas prácticas, pues lo que se busca son procesos de formación a partir de una concepción del ser humano como algo integral y volvemos a la cuestión del pensamiento complejo, pero si ustedes se dan cuenta con un viraje, ¿no? Es decir, no se encarga de que el estudiante haga por hacer las cosas y que no reflexione. No, sino establecemos que sí, el ser humano como un sujeto multidimensional y como un sujeto complejo, determinado históricamente en un tiempo y en un espacio, que a partir de esa determinación espacio-temporal, donde surgen problemáticas o donde emergen problemáticas, donde emergen circunstancias, pues la idea es vincular esas problemáticas con el contenido conceptual y a la misma manera y al mismo tiempo, perdón, generar habilidades. Vamos a explicar un poquito más en contexto a partir de la otra idea. El planteamiento que va a establecer Ángel Díaz Barriga para este sentido pedagógico de las competencias es trabajar problemas eje, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos de este problema eje? Bueno, a diferencia, por ejemplo, del sentido de las competencias que hemos criticado, que se fundamenta en el modelo tecnocrático, pues bueno, este sentido pedagógico de las competencias pues se ve fundamentado en la escuela activa de Freinet, en la metodología de aprendizaje basado en problemas y de manera, digamos, más empírica, más experiencial, perdón, en el sistema modular de la UAM Xochimilco, en donde se establecen objetos de transformación. Ustedes seguramente ya conocen estos elementos, ¿no? Tanto Freinet, pedagogo, educador francés, comunista del siglo XX, que establece sus técnicas a partir de un aprendizaje activo, justo con la idea de superar la cuestión enciclopédica, la metodología de aprendizaje basado en problemas y el sistema modular de la UAM, ¿no? Con sus raíces, perdón, del materialismo histórico, en donde se busca no solamente la reflexión de la realidad, sino la transformación de la realidad. Para mayores referencias, la maestra Mayra, ella les podría contar un poquito sobre cómo es que se vive el modelo, el sistema modular, ¿no? Ella estudió justamente en la UAM Xochimilco, ¿sale? Entonces, en insisto, en este planteamiento de considerar o de construir un sentido pedagógico de las competencias, al ya no llamar las competencias, sino problema ejes, pues es que se van a articular o se van a desarrollar saberes, saberes hacer, y esto con la intención de la resolución de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite dicho problema eje? Bueno, nos permite integrar un problema de la realidad, que sería un objeto de trabajo,
una información de corte conceptual, los recursos que provienen de la experiencia del sujeto y el desarrollo de habilidades y destrezas. Estos elementos a partir de un sistema de trabajo en donde se va a establecer una dinámica de interacción entre la realidad, los recursos y el aparato conceptual, lo que nos va a llevar a la construcción de secuencias didácticas. Estas las vamos a ver particularmente en otro tema, ¿no? Y por eso no quise como ahondar mucho. No quise ahondar mucho como en este trayecto, porque lo vamos a ver. O sea, esto tómelo como una breve introducción al tema, ¿no? A partir justo del planteamiento de las competencias. Entonces, vamos a hacer nuestra retroalimentación del día. Estamos viendo el modelo de enseñanza por competencias. Empezamos por un concepto de Sergio Tobón, que él trabaja contemporáneamente competencias. Si no me recuerdo, él es colombiano, estudió en Madrid, pero trabaja aquí en México, ¿no? Ahí para que le echen un ojo. Y de hecho, él también trabaja la construcción de secuencias didácticas. Los antecedentes en nuestro país, en la década de los 80s, hay una identificación de carencias conceptuales y operativas en este modelo por competencias en donde se asimila o se mimetiza el modelo tecnocrático y hicimos un breve recorrido, insisto, muy somero, muy rápido en esta relación que se establece entre políticas públicas y políticas educativas a partir de la figura del Estado y cómo es que el Estado pues va configurando un paradigma pedagógico dentro del sistema educativo nacional, ¿no? Esto es importante. Eh, Hay que reconocer que el modelo por competencias pues no solamente se construye a partir de una corriente o de una escuela, sino que hay distintas corrientes, la francesa, la australiana, la latinoamericana, la estadounidense, ¿no? Y que para poder construir, y que esa es la perspectiva desde la cual yo podría sumarme a las competencias, eh, habría que construir un sentido pedagógico de las mismas, empezando por la idea de entender que no son productos, sino que son desarrollos de un conocimiento y de ciertos procedimientos y de habilidades que van a desarrollar, ¿quién? Los estudiantes. ¿De acuerdo? En esta intención de poder generar un sentido pedagógico de las competencias, pues es que Díaz Barriga plantea la situación, plantea la cuestión de trabajar con problemas eje, en donde se va a establecer una dinámica entre realidad, recursos y aparato conceptual. Y les voy a poner un ejemplo y ya para cerrar el video. Piensen justo en la cuestión del COVID, ¿no? El COVID como un problema de la realidad, como un problema que tenemos ahorita y que nos estalló y que estamos muchos sobrepasados de manera económica, de manera psicológica, de manera social, se están perdiendo vínculos, se están perdiendo relaciones, se están perdiendo trabajos, se están perdiendo muchas cosas. Es un problema latente y preocupante, no solamente en el presente, sino en el futuro. Ahora bien, esa problemática la vamos a traspolar a una problemática educativa. Por cómo se vive la desigualdad educativa que es amplia y profunda en nuestro país,
cómo se vive la desigualdad educativa en tiempos de pandemia, ¿no? En tiempos en donde no todos los estudiantes tienen acceso a Internet, en tiempos en donde no todos los estudiantes cuentan con los materiales a lo mejor que los docentes piden. En ese sentido, la dinámica de interacción que resaltamos en el mapa, pues la realidad ya la tenemos. La realidad es la desigualdad educativa en tiempos de COVID. Los recursos. ¿Cuáles son los recursos que ustedes como estudiantes y yo como docente voy a ocupar, ¿no? El internet, buscadores buscadores de información, de referencias, no sé, Google Maps, algunos buscadores de imágenes. Piensen, por ejemplo, en su fanpage de animación sociocultural, ¿no? O sea, la idea, pues es justo esa, la idea es que ustedes reconozcan las coyunturas y las problemáticas que hay, que giran en torno a la educación y que son consecuencia de la pandemia, ¿no? Ahora bien, todo esto va acompañado de un aparato conceptual, es decir, todo esto va fundamentado, no se trata nada más, se dan cuenta de hacer por hacer, sino que el aparato conceptual te va a permitir justo establecer esos procesos de reflexión que en la didáctica crítica se tienen que dar, ¿no? Entonces, esto va a derivar, insisto, en la construcción de secuencias didácticas, es un planteamiento que vamos a ver posteriormente, y bueno, este fue la segunda parte del video. Ya vimos modelo tradicional, modelo tecnocrático, modelo crítico y modelo por competencias, ¿de acuerdo? Espero que estén muy bien. Cuídense mucho, por favor no salgan de casa y nos vemos.